Bienvenidos a El Octavo Arte. Hoy estaba revisando mis fotos antiguas y me topé con todas las mascotas que mi familia ha tenido. Sonrisas peludas, garras diminutas, frágiles aletas, caparazones indestructibles y plumas libres como el sol cuando amanece. Todos arman mi rompecabezas y sacan a relucir mi temor más grande, el quedarme solo. Por eso siempre busco compañía hasta en la araña que vive en el marco de la habitación de mi abuela. Persigo historias que hablan de amores diamantinos que ni la eternidad sea capaz de quebrantar. Me volví completamente loco cuando anunciaron Far Cry Primal en su día, un título que te permite viajar a la prehistoria para encarnar a un joven neandertal con el objetivo de cuidar a su tribu. Pero eso no es relevante. El kit de la cuestión es que por el camino puedes domesticar dientes de sables, osos cavernarios e incluso al mamut más grande de la era del hielo, y subirte en sus lomos para viajar a través del naciente Valle de Oros. Esta industria, como muchas veces he dicho, es la evolución necesaria del séptimo arte, que nació para ser visualizada de forma individual, pero que, rápidamente, gracias a los hermanos Lumière, pasaron a proyecciones multitudinarias, donde un grupo de personas disfrutaría, butaca con butaca, de una misma película. Los videojuegos tomaron el batón para hacer que los niños compitieran en las máquinas arcade, que tu madre destruyera tu récord en el Tetris, o un niñito desde la otra punta del mundo te ayudara a completar una mazmorra en World of Warcraft. Todo se basa en estar acompañados. No por gusto la franquicia más popular de la historia del entretenimiento va de capturar monstruos, entrenarlos y con ellos llegar a lo más alto. Tal vez al pensar en Pokémon nos viene a la cabeza una historia solitaria donde solo estamos nosotros y los compañeros que elegimos. En cambio, Game Freak siempre ha apostado por la interacción real entre jugadores. El ejemplo más antiguo es la forma de evolucionar a Gengar, que ha perdurado hasta nuestros días. Primero necesitabas que un amigo conectara su Game Boy a la tuya con un cable Link, para intercambiarte un Haunter, el cual evolucionaría al Pokémon fantasma de nuestra infancia. No cabe duda de que la vida es más fácil si la compartimos con alguien más. Los mares se calman y los bosques cantan al permitir el viento pasar, como en Collector's Cove, el juego del cual te quiero hablar hoy. La historia empieza en una isla remota. Estamos bajo el cuidado de nuestro tío Jerry, ya que nuestros padres han decidido emprender su viaje soñado hacia los confines del océano. Deberían haber dejado todo listo para que pudiéramos seguirlos cuando tuviéramos la edad adecuada, pero son demasiado despistados, así que es también tarea de Jerry enseñarnos todo lo necesario para convertirnos en un coleccionauta, el oficio más importante de un marinero. Lo esencial es conocer cómo blandir el hacha, el pico y la pala. Lo segundo, pescar. Para mi gusto, el mejor minijuego que cualquier obra pueda tener. Aquí es bastante sencillo, simplemente debes velar porque no se tense demasiado el sedal y ya tendríamos al pez en nuestro bolsillo. Con lo básico podemos echarnos al agua. Sin embargo, no son las velas lo que propulsarán el barco, será nuestro pielagosaurio, quien sobre sus lomos lleve el peso del avance. El amigo que se encariñó con nosotros desde muy pequeños, por fin puede cumplir el sueño de besar cada gota salada que se derrama en su rostro. Al igual que a tu propio personaje, lo puedes personalizar a tu antojo. Yo lo hice blanco y negro para que se distinguiera del resto de su especie. Además, le puse Laboon, en honor a la ballenita amiga de Brook en One Piece. Por cierto, el nombre de estos animales proviene del griego Pélagos, que significa mar abierto, así que podrían llamarse dinosaurios de alta mar. Un acierto rotundo, no cabe duda. Ya casi el tío nos suelta la mano, falta aprender a construir los bancales de tierra donde posteriormente plantaremos los cultivos, y conocer al tío Eugene, un coleccionauta misterioso que nos encomienda la primera misión: pescar lo desconocido y revelar nuevos vegetales, los cuales registraremos en el compendio para avanzar en el arte de la coleccionautación, o como quieran llamarlo. Una vez llegados al rango principiante, nos permite comerciar con los tíos. Tengo la teoría de que son la misma persona, lo que simplemente se cambian la ropa cuando los llamamos. Llevan años sin tomarse la medicación. Con ellos podemos conseguir semillas y venderlas ya crecidas en el barco para conseguir dinero, que en el futuro usaremos. Ahora sí, estamos solos. No sabemos ni hacernos un huevo frito, aunque no hace falta. Milagro. No hay indicador de hambre, por lo que puedes jugar sin tener que dormir cada 5 minutos como en Stardew Valley. Aunque ahí podías comer lo que trabajabas para recuperarte. Pero yo prefiero desmayarme antes que perder dinero comiendo. No está la economía como para eso. Y ahora en adelante podemos progresar de 3 formas. La primera es trabajando la tierra.
Las semillas que adquirimos junto al agua que desalinizamos en la depuradora serán el dúo ideal para comprender los secretos que se esconden entre sus hojas, ya que tras desenterrar algunos, podremos hacer el abono que aumente su calidad. Esto va de la mano con la segunda forma, la pesca de todos los tipos de peces del mar. Procedimiento parecido al anterior, lo que más rápido y usando cebos en la caña. Tras sacar un gran número de recursos de calidad, en el compendio se desbloquea la variante mítica de cada uno de ellos, que requerirá ciertos requisitos para obtenerlos. Esto es lo mejor. Me parece de un nivel de creatividad magnífico. Por ejemplo, para pescar al pez volador mítico, debes subir a un punto muy alto y esperar a que pique. Yo malinterpreté el asunto y casi me salgo del mapa de tanto que subí. El pescóptero solo es una punta del iceberg. El tomate corazón sagrado solo crece en momentos de fraternidad. Debes darle de comer o acariciarle la frente 3 veces al abún para que madure. Ahora te sigo contando más. Déjame hablarte de la última manera de continuar en la historia, y es alimentando a nuestro amigo fiel con estos especímenes, aumentando su nivel de afinidad. Esto hará que desarrolle su velocidad de navegación, energía e incluso bendiciones. Hechizos que lanzará sobre nosotros como el poder de recolectar más recursos en las islas, llamar a sus amigotes los peces para que vayan en busca de los barriles a la deriva, contenedores de madera, minerales y elementos varios que también podremos acercar a mano gracias al limpiamares. Me voy a detener un momento para comentar las islas, puntos donde el abún descansará mientras nuestras herramientas destruyen todo a su paso. Tranquilos, el estudio también pensó en nuestra conciencia. Existe una leyenda que habla sobre los mares mutables, corrientes donde actualmente navegamos. Se dice que cuando un coleccionauta termina de explorar su superficie, la isla se hunde en el fondo del mar para volver a emerger renovada. Es como si la naturaleza no quisiera que la curiosidad humana tuviera fin. A raíz de esto, algunas tienen conexiones mágicas, puzzles que deberemos resolver para abrir un cofre especial. En su interior suelen haber semillas, conocimientos de variantes míticas y más cosméticos para el abún, que pasó de tener una tortuguita en su cabeza para ahora ostentar un flamante sombrero de paja. Por nada específico, ¡lo juro! Todo el progreso se aúna en el rango de coleccionauta, que al alcanzar el D capaz podremos acceder a nuevas zonas oceánicas, las costas cerezos, arrecifes cubiertos por los pétalos de Sakura. Sobre las islas se erigen los sagrados arcos Tori para, junto a los leones de Fu, protegernos de lo profano. Evidentemente, está inspirado en Canadá. La plata nos espera como nuevo mineral para potenciar nuestras herramientas y así aumentar su velocidad. Pero los cebos requieren que primero vayamos a los dominios de las tinieblas, costas asoladas por una oscuridad perpetua, cosa que no hace más que facilitar la visión de peces abisales, que, por cierto, si antes de pescarlo interactuamos con una fuente de luz, saltará un pez vatio, todo un rechonchón. Las islas tienen tristes inquilinos, fantasmitas en pena que ansían con volver a encontrar su tumba. Si los ayudamos, servirá para abrir el cofre principal. Los árboles nos juzgan, pero las hortalizas no son menos. Algunas tienen requisitos demasiado específicos, como la col de Bruselas, que solo madura como una planta carnívora si tiene cerca 2 compostadores. Pero muy cerca, casi que los tienes que empadronar en el mismo bancal para que hagan lo que quieres. Con la mochila llena de oro, podemos volver a observar la luz del sol. Y ahora, más cerca, ya que cumpliendo las condiciones del tío Terry, nos construirá el segundo piso del barco, ideal para colocar los árboles frutales que Jerry empezó a vendernos. Después de este punto, ya le podemos quitar las rueditas a la bicicleta, así desentrañaremos enigmas a nuestro ritmo particular. Podemos volver a Paraíso Tropical y descubrir el abono rompeamistades, indicado para piñas maduras, las cuales se convertirán en pisiñas, que puede ser una pizza con piña o una pizza portuguesa. En este caso es la primera opción, de ahí su nombre. Todo el mundo que no sabe absolutamente nada de cocina dice que este tipo de pizza es la peor de todas, hasta que la prueba. E incluso, en honor a mi abuela Daisy, diré que es la mejor de todas, y no acepto quejas. Quisiera comentar algo de un serpentino ejemplar que habita en los lagos florales, la anguila. Su versión mítica solo se puede conseguir en un día de lluvia, la anguila de las tormentas, visión metafórica del clima incierto por el que transitan esos animales en nuestro mundo. La anguila europea se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pesca descontrolada de sus crías, mejor conocidas como angulas, que por cierto son el único alevín de pez que tiene permitida su pesca. El principal problema es que, tras años de intentos fallidos, no se reproducen en cautiverio. Incluso existen todavía muchas dudas de cómo realizan este acto en libertad,
Todo parece indicar que las hembras no desarrollan sus órganos reproductores hasta llegar a su madurez plena. Es ahí cuando emprenden un viaje al misterioso mar de los Sargazos, en parte hogar del Triángulo de las Bermudas, donde desovan y mueren al mismo tiempo. Depositan sus huevos en las profundidades que se convierten en leptocéfalos, criaturas tan frágiles que las mareas llevan a las costas africanas y mediterráneas, ubicación donde su tercera fase, la angula, vive sus últimos días antes de acabar en la boca de millonarios sin escrúpulos que por ignorancia comen ascuas agonizantes. Desgraciadamente, al ser España el máximo exponente en su pesca, se niega a abandonarlas a que su población se regule. Solo piensan en los más de 1000 euros que puede llegar a costar un kilo de ese animal. Cada elemento de la cadena alimenticia es primordial. Solo necesitamos que los políticos firmen un papelucho para que este genocidio acabe. La capacidad natatoria de la laguna está superando límites inesperados. Puede alcanzar islas a lo largo y ancho del mapa, incluso a las tierras del norte, con tantos peces, cultivos y secretos que ni yo todavía he podido desempolvar. Aunque sí hay algo de lo que me llevo percatando durante toda mi vida, y es que no hay nada peor que la soledad. Es importantísimo salir todos los días sabiendo que tienes a alguien aguardando tu regreso. Alguien a quien abrazar cuando el mundo entero esté en tu contra, ya sea un familiar, un amigo, tu pareja o una mascota. El amor es lo único que puede hacer frente a cualquier mal. Por eso es que aquellos que hablan con misiles son los más cobardes que hay. Los valientes escuchan, persiguen sus sueños y ayudan a que los demás también lo hagan. En un mundo donde todos se quieren hacer daño, donde hacemos más caso a una pantalla que a una mirada sincera, sé la oscuridad iluminada que se impondría ante cualquier marea para llegar a las orillas de su sonrisa. Dejen un me gusta, suscríbanse y compártanlo con su abuelita, con su perrito y con su gatito y con el pielagosaurio con caparazón de lapras y sonrisita tierna que seguramente tengan de vecino para seguir con esta sección, el octavo arte. Pero siempre recuerda que no es mucho, pero es trabajo honesto. ¡Chao!